Muy buenas tardes. Siendo un poco después de las 3 de la tarde, comenzamos la transmisión del webinar. Muchas gracias por su puntual conexión. Mi nombre es Ricardo Paredes, coordinador nacional del proyecto Fortaleciendo la calidad del café y cacao en el Perú, y seré el moderador del evento el día de hoy. A nombre del Programa Global de Calidad y Estándares y el Programa de Alianzas para Países, ambos de ONUDI, y su proyecto en Perú, Fortaleciendo la calidad del café y cacao en el Perú, les doy la bienvenida a nuestro webinar de la serie Guías de implementación de normas técnicas peruanas en café y cacao. En esta oportunidad hablaremos de la guía de implementación número 108, que trata sobre la norma técnica peruana sobre el código de prácticas para prevenir y reducir la contaminación del cacao por ocratoxina A. El proyecto Fortaleciendo la calidad del café y cacao en el Perú es implementado por la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, en cogestión con el Instituto Nacional de la Calidad, INACAL, y con los fondos de la cooperación suiza a través de su Secretaría de Estado para Asuntos Económicos, SECO. Las guías de implementación de normas técnicas peruanas que les estaremos presentando en esta serie de webinars son producto de un intenso trabajo y estrecha coordinación entre los comités técnicos de normalización de café y cacao, la Dirección de Normalización del INACAL y la unidad ejecutora del proyecto Fortaleciendo la calidad del café y cacao en el Perú. Se están elaborando un total de 16 guías, 7 en café y 9 en cacao, cuyo principal objetivo es poner a disposición de todos los actores de las cadenas de ambos productos, llámese productores, técnicos, cooperativas, acopiadores, exportadores, importadores, entre otros, documentos técnicos muy útiles en un lenguaje amigable y didáctico y de libre y gratuito acceso y difusión. Sí, todas las guías que estamos elaborando son de libre y gratuito uso y difusión y pueden acceder a ellas a través de nuestra página web y la web del INACAL. Antes de comenzar, permítanme explicarles el mecanismo del webinar. En la parte inferior de la ventana del Zoom pueden ver ciertos botones. Las preguntas las pueden realizar a través del botón preguntas y respuestas. Estas serán respondidas al final de la presentación por la expositora. Desde ya pedimos disculpas si no podemos contestar a todas sus preguntas debido al tiempo limitado que tenemos. Los demás botones estarán desactivados. El día de mañana estarán recibiendo un correo electrónico con el vínculo hacia la grabación del evento, así como los materiales adicionales. Para los asistentes a través del Facebook Live, es necesario que nos envíen sus datos de contacto, nombre, entidad, correo y teléfono, por mensaje interno para poder registrarlos en la base de datos de envío. Finalmente, en el momento que se desconecten de esa sesión, aparecerá una encuesta de satisfacción que no les tomará más de un minuto responder. Les agradecemos de antemano sus respuestas que nos ayudarán a mejorar nuestros futuros webinars. Esperamos y estamos seguros que va a ser una jornada y una presentación muy interesante, así que con esto claro procedo una vez a presentarles el programa. Tenemos como nuestra expositora a la señora Ana María Coronado, que es experta en calidad en cacao, con varios años de experiencia y amplio reconocimiento nacional. Eh, Sin más preámbulo, entonces procedo a ceder la palabra y darle una afectuosa bienvenida a la señora Ana María Coronado. Ana María, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Gracias por la oportunidad. Listo, te dejo entonces con la presentación. Ok, gracias. Muchísimas gracias. Nos volvemos a reencontrar desde febrero, creo que fue la última presentación. Agradezco a ONUDI por darme esta plataforma para poder dar la presentación, brindar la presentación en relación a esta guía 108, en relación al código de prácticas para prevenir y reducir la contaminación de cacao por ocratoxina. Qué interesante es esta presentación porque está relacionado a un aspecto muy importante que debe inducirse a todo el desarrollo de la inocuidad de los alimentos en relación a la ciencia. Entonces, hablar de ocratoxina es hablar de ciencia. Eso es importante para nuestro país.
comenzar con con estas plataformas donde haya una sinergia de la inocuidad, no solamente a través de las buenas prácticas, sino que esté relacionada conjuntamente con la ciencia. Siguiente, por favor. Esta guía 108 ha guardado el espíritu de la norma técnica relacionada al Código de Prácticas para reducir la contaminación por ocratoxina. Entonces, estos 6 puntos que comprende la guía son sinérgicamente amigables con la norma técnica peruana relacionada al tema. Siguiente. La norma técnica tiene 21 definiciones. Las definiciones no se han modificado. Son las mismas que están establecidas en la guía en relación a la funcionalidad y algunas definiciones relacionadas a las operaciones primarias en la cadena de producción de cacao. Por ejemplo, la definición relacionada a 3.5, que es de la norma, lo que es cacao seco, tiene obviamente relación que todo cacao tiene que estar dentro de los parámetros y presentar características adecuadas de secado para poder evitar la contaminación por ocratoxina. La otra definición, por ejemplo, adulteraciones, también está relacionada a un tema de funcionalidad para no mezclar, por ejemplo, no mezclarlo con otros lotes, y esto va a ayudar a que el cacao no se contamine con ocratoxinas. Entonces, tiene su sentido mantener las definiciones de la norma técnica inicial. Siguiente. ¿Qué es la ocratoxina? Bueno, la ocratoxina es una micotoxina de súper, llamémoslo así, súper riesgo, ¿no? Es una micotoxina que viene siendo estudiada desde la década de los 90 en Europa. Europa es una plataforma científica, es una máquina de ciencia realmente, porque desde los años 90 viene desarrollando diversos estudios, no solamente a través de la Comisión Europea, sino a través, por ejemplo, del grupo de expertos de científicos de aditivos y contaminantes del Codex Alimentarius, y de algunos estudios particulares, por ejemplo, en el caso de España en relación a ocratoxina. Viene estudiando este tipo de micotoxina, siguiente, para poder definir una evaluación de riesgos fehaciente. En la década de los 90 se estableció un nivel de ingesta no mayor a 14 nanogramos por kilogramo de peso corporal. Posteriormente, a través de una reunión de científicos también de la Unión Europea, en el año 2006 se definió otro límite máximo de OTA. Sin embargo, tengo entendido que el año 2020 la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria definió una campaña de evaluación de riesgos en relación a la OTA, y se descartó el penúltimo límite máximo que se había definido en el año 2006. Entonces, hasta a la fecha, solo se está manteniendo el nivel máximo de 14 nanogramos por kilogramo de peso corporal. Posteriormente en la presentación vamos a ver 2 videos de cómo se está manejando este tema de evaluación de riesgos
no solamente en ocratoxina, sino a nivel de micotoxinas en la Unión Europea. Siguiente. Es importante entender por qué sucede este tipo de contaminación y cuáles son los cuidados que todos los involucrados en las diferentes operaciones de la cadena de suministro de cacao tienen que poner bastante énfasis, ¿no? Lamentablemente, los países en desarrollo nos caracterizamos porque nuestros sistemas de controles sanitarios son bastante limitantes, básicos, pero eso no deja de lado que estemos involucrados y que queramos mejorar en este tema, ¿no? Pero es por eso, por falta de mecanismos sanitarios en toda la cadena de producción del cacao, ¿no? En este caso, en la producción primaria, cosecha, beneficio, esto va a afectar puntualmente el aumento de contaminación por ocratoxina. El tema de medioambiental va a contribuir muy profundamente a una contaminación y recontaminación por ocratoxina. Entonces, diversos actores responsables, no solamente de la producción, sino de la parte ambiental, debemos estar comprometidos en que tenemos que evitar y tratar de mejorar que estos riesgos vayan aumentando, ¿no? Van a existir diversos factores, ¿no? Temperatura, tiempo, humedad, lluvia, contaminación por desechos, etcétera, que contribuyen al tema de la ocratoxina y de otras micotoxinas. Siguiente. Siguiente. Es importante tener una revisión de los procesos unitarios en la cadena de producción de cacao, ¿no? Si nosotros no llegamos a cumplir las diferentes prácticas y poner énfasis a las buenas prácticas agrícolas o de manipulación, vamos a contribuir que esto afecte a la presencia de ocratoxina, ¿no? Me pueden decir, pero sí, ingeniera, la ocratoxina se puntualiza o se evidencia más en el tema de almacenamiento. Sí, es correcto, pero si nosotros no conservamos las diferentes operaciones unitarias, igual no solamente vamos a contribuir al aumento del riesgo de la ocratoxina, sino a la presencia, al aumento del riesgo de otros elementos o de otros peligros biológicos o químicos que puedan afectar la cadena de producción del cacao, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que se deben cosechar los frutos maduros, las cantidades de azúcares deben ser las adecuadas, cumplir con el tema, los tiempos y las temperaturas en la fermentación y en el secado, y otras características que deben aplicarse de buenas prácticas. Siguiente. La quiebra, si hacemos un resumen de ella, se tienen que practicar de acuerdo a los tiempos que establece la experiencia, ¿verdad? Transcurridas las 24 horas como máximo, después de la cosecha. Los utensilios que se deben utilizar tienen que tener las estructuras adecuadas, el material adecuado y tener la técnica adecuada para cumplir esta operación unitaria. Siguiente. Las etapas de beneficio del cacao también, como la fermentación o el secado, se tienen que cumplir de acuerdo a los parámetros y los límites establecidos en la norma técnica peruana para lo que es el beneficio del cacao, ¿no? Y como digo, no solamente para prevenir la ocratoxina, sino para prevenir otros elementos biológicos o químicos que
que si no se procesa adecuadamente, el riesgo va a aumentar, y la idea obviamente es que se cumplan con las diversas tipos de técnicas de buenas prácticas para evitar todo tipo de riesgo biológico, ¿no? Siguiente. Igualmente, en la operación del ensacado, se debe respetar el tipo de material que recomienda la norma a través de sacos de yute de primer uso, para evitar cualquier tipo de contaminación por micotoxinas. Estos tienen que estar con las características higiénicas correspondientes, una estructura adecuada y un buen sellado. Siguiente. Siguiente. Esta operación es una de las más importantes para reducir el riesgo de contaminación o recontaminación por ocratoxina A. Entonces, es importante que los involucrados en esta operación unitaria cuenten con aspectos operacionales descritos y una buena infraestructura y un buen detalle de buenas prácticas de manipulación para evitar todo tipo de contaminación por ocratoxina, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta aspectos de humedad relativa dentro del ambiente, de ventilación homogénea y limpia durante el proceso de almacenamiento, evitar cualquier tipo de olores extraños, para que no exista no solamente una contaminación biológica, sino evitar cualquier otro tipo de riesgo para los consumidores, ¿no? El 7 de junio de este año se va a celebrar el 4º año del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Entonces, este tipo de webinars relacionados a poder presentar una guía que tiene una sinergia con la ciencia, en el caso de la ocratoxina, fortalece el sistema de inocuidad de los alimentos en nuestro país. Entonces, es importante que siempre estemos buscando tipos de capacitaciones cortas o de gran tiempo, pero la idea es que nos involucremos en el tema de inocuidad, de fitosanidad o de zoosanidad, para fortalecer la calidad de algunos recursos de nuestro país. Entonces, involucrémonos en el ámbito de la ciencia que esté vinculada con la inocuidad de los alimentos. Siguiente. Igualmente, seguramente ustedes habrán visto que hay despachos o transportes de alimentos en diversas condiciones, ¿no? Lamentablemente, no todos tenemos el acceso a poder capacitarnos y poder entender cómo es una correcta operación de transporte de alimentos, ¿no? Los que tienen la suerte de poder estar vinculados a un estrecho fortalecimiento de capacitaciones, es aquel que gana reconocimiento en su trabajo. Entonces, y puede entender cómo una operación unitaria, que algunos a veces no le toman mucha importancia, puede tener una repercusión dentro de la cadena de suministro de cualquier recurso, en este caso del cacao, ¿no? Entonces hay que contar con los instrumentos adecuados, con los lineamientos adecuados, con los procedimientos instructivos adecuados para que el transporte garantice
que el alimento que se está llevando no va a tener un riesgo de contaminación, ¿no? Siguiente. ¿En qué partes del proceso, en qué operaciones unitarias debe existir el control? Yo recuerdo bueno, creo que fue en la década de los 90 más o menos, me tocó realizar una auditoría a una empresa de bebidas alcohólicas en el norte del país. Y recuerdo que cuando le pregunté al equipo de calidad que me presentara sus reportes de control, no recuerdo la cantidad de operaciones que tendrían, pero imaginemos, eran varias, imaginemos unas 15 operaciones. De las 15 operaciones les pedí que me presentaran sus reportes de control, y de las 15 me presentaron 15 reportes de control. Entonces yo me sorprendí porque dije, es decir, todas sus operaciones unitarias necesitan control, y ellos me dijeron que sí. Entonces, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, creo que todas las operaciones unitarias van a tener un control desde el ámbito operativo, ¿correcto? Desde el ámbito operacional, pero no todas van a tener una influencia sanitaria, ¿correcto? Entonces, también hay que tener en cuenta qué es lo que es sanitario y se divorcia o se desvincula de los aspectos operativos, ¿no? No necesariamente todas las operaciones tienen que controlarse, ¿no? Son las operaciones que, de acuerdo a una evaluación de riesgos que asume el equipo de calidad o de inocuidad dentro de la empresa, defina qué es lo que sí tiene interés sanitario y va a afectar la inocuidad, y qué es lo que no va a afectar, pero sí se tiene que controlar por un tema operativo o de producción. Entonces, no todo se tiene que controlar. Y esta empresa quería demostrar que cuanto más controlaba, estaba mejor. Y no necesariamente es así. No es que esté malo o que esté bueno, pero cada empresa tiene una realidad diferente y no todo puede tener un control al 100%, ¿no? Entonces, en el ámbito de la cadena de producción de cacao para el tema de ocratoxinas, es importante el control en el ámbito del almacenamiento, tanto al inicio como al final del proceso de producción de cacao, ¿no? Teniendo en cuenta obviamente las otras operaciones, pero desvincularlas del punto de vista de inocuidad o sanitario, ¿no? Siguiente. El secado es importante, no solamente por el tema de ocratoxina. Además, hay que tener en cuenta que la ocratoxina, para poder eliminarse, necesita temperaturas muy altas, pero la idea en la cadena de producción de cacao no es que el secado vaya a eliminar la ocratoxina. Ya desde antes nosotros tenemos que llegar con una historia de prevención para evitar este tipo de micotoxina, ¿correcto? El secado va a facilitar características propias del cacao, de calidad, organolépticas, pero puntualmente la eliminación de la ocratoxina no es su función natural, ¿correcto? Siguiente. Luis, a ver si me ayudas con el tema del video. Este video es un video bastante interesante, publicado por la Autoridad de Seguridad Alimentaria de Europa, en relación a cómo el cambio climático ha afectado diversas especies vegetales, y cómo la Unión Europea está ayudando
a, a, a fortalecer los esfuerzos globales para entender la ciencia de las micotoxinas en los alimentos. A changing climate can affect food production worldwide. Drought can reduce crop yields. Heavy rain can disrupt food supply chains. Unseasonable frost and hail can affect fruit production. Plants and animals are more susceptible to pests and diseases. Warmer and wetter weather can lead to more molds in food crops. These can produce unseen poisonous chemicals called mycotoxins that enter into food. So they have to be monitored, assessed and controlled to protect consumers. When the molds contaminate a food, it can be during production or during storage. If the conditions are right, large amounts of this toxin or poison accumulates in the food, and if large amounts of the food are consumed, consumers are therefore consuming large amounts of the toxin. In some cases, you can have acute outbreaks. People die very quickly from eating highly contaminated commodities. In the past decade, contamination by a mycotoxin called aflatoxin has spread to southern Europe during hot, humid summers, affecting maize crops. Aflatoxin is carcinogenic, it is genotoxic, and it is effective in reducing immune defense of animals and humans. Climate change is really challenging for people working with mycotoxins because increase in temperature, we have an increase in carbon dioxide, and we have a different distribution of rainfall. It means that we will face changes in fungal behavior in the future. As part of Europe's food safety system, EFSA assesses the potential risks from mycotoxins in maize and other crops across Europe. Since the EFSA was established in 2002, we have developed around 25 risk assessments on mycotoxins. These risk assessments advise the European Commission and the Member States, and by legislation, consumers and the farm animals are protected. Member State organizations in the EU can submit data to EFSA on mycotoxins, which we will then use in our risk assessments. We also fund various research projects to gather data, or as a result of the risk assessment, when we identify the gaps in the results, then we stimulate the new research. EFSA funds and supports scientific work in member states, including monitoring and data collection, developing databases and computer tools for analyzing data and predicting future mycotoxin levels. We had a project with EFSA to predict the risk of aflatoxin contamination in maize, wheat and rice in climate change. We have maps for the actual situation, and we have also two further maps, one for the +2 degrees centigrade scenario and for the +5 degrees centigrade scenario. +2 scenario is related with the highest risk of aflatoxin contamination. In Southern Europe, we have the risk to produce maize with a contamination higher than the legal limit in Europe. So the crop must be managed to minimize the mycotoxin content. Now, when we consider the climate change, we can see already now that some of the mycotoxins, particularly in the southern part of Europe, are coming more to the central Europe. In the northern part, when the weather is getting a bit too warm for them, they are disappearing. Qué interesante sí, gracias. Qué interesante esta información. Obviamente, no nos podemos comparar con Europa, pero sí podemos tomarlo como ejemplo y tratar de trabajar en nuestro país en base a una data, el comportamiento de algunos agentes biológicos, ¿no?
En este caso, Europa ha estudiado el caso de las aflatoxinas dentro de este grupo de micotoxinas para demostrar cómo el cambio climático está afectando a diversas especies vegetales. Entonces, qué bonito, qué lindo, ¿no? Poder mapear por diversas regiones, a diversas temperaturas, el comportamiento de una micotoxina, ¿no? Yo no pierdo las esperanzas de que en algún momento podamos llegar a este nivel, de repente no teniendo métodos sofisticados o acreditados por la autoridad, pero sí ir desarrollando poco a poco y ya en el camino perfeccionando las acreditaciones o validando los procedimientos, ¿no? Pero creo que sí, sí debemos involucrarnos más, involucrar más la ciencia en el día a día de la inocuidad de los alimentos. Entonces, yo pertenezco a un grupo ante la EFSA relacionado a evaluación de riesgos químicos y somos 3 países de Latinoamérica, está Chile, Brasil, bueno, yo de manera independiente que participo en este equipo de trabajo, y veo cómo otros países presentan datas de comportamientos en el ámbito químico que afectan a los alimentos, ¿no? Y me han preguntado, Ana María, por ejemplo, ¿cómo va Perú en estos temas, ¿no? No tenemos grandes avances, ¿no? Entonces es importante que de repente no lo estemos trabajando, pero sí que estemos participando en estas plataformas para ver cómo nosotros podemos poco a poco ir involucrándonos también en esta parte científica. Siguiente. Bueno, algunas prácticas recomendadas. Obviamente la aplicación de programas de higiene y saneamiento, las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de manipulación, no utilizar métodos de regadío como aspersión, por ejemplo, para evitar la contaminación por OTA. Obviamente cualquier tipo de desecho orgánico debe disponerse de acuerdo a los lineamientos que indiquen las buenas prácticas de higiene en ambientes dedicados a la producción de cacao, ¿no? Para evitar cualquier tipo de contaminación biológica. Siguiente. Durante la quiebra y la extracción del grano, los cortes al pedúnculo tienen que cumplir con lo establecido por la norma. El plazo para abrir los frutos también se tienen que respetar a los 7 días después de la cosecha. Cualquier instrumento o herramienta deben estar con las características de estructura correctas, por ejemplo, que tengan un buen filo para el corte de para abrir las mazorcas, y todo tiene que estar definido y narrado en un programa de saneamiento, ¿correcto? Así, cualquier tipo de quiebre en el grano de cacao o que se vaya a exponer naturalmente a numerosas formas, se puede exponer a numerosas formas de contaminación biológica, no solamente por hongos, sino también por levaduras y otros agentes biológicos como bacterias, ¿no? Siguiente. Asimismo, en la cosecha, utilizar las tijeras manejables para las mazorcas a nivel bajo, evitar el corte de los pedúnculos del fruto a ras del tronco, obviamente cosechar las mazorcas maduras y sanas. La frecuencia de la cosecha va a depender de la época del año y se debería evitar cualquier corte o lesión que no sea necesario para la mazorca de cacao, ¿no? Siguiente. Durante la fermentación del grano,
Bueno, se debe respetar lo que indica la norma, se debe realizar en cajas, canastas, bandejas o plataformas adecuadas que cumplan con todas las características de higiene y desinfección, y que estén limpias y secas para que se realice una fermentación homogénea, ¿no? La zona debe estar, la zona de estas operaciones unitarias deben estar cubiertas y en un ambiente cerrado. Los granos de cacao se deben colocar las pulpas en una primera caja o compartimiento. Después de las 24 horas, el grano de cacao con la pulpa tienen que voltearse a una segunda caja y así sucesivamente para cumplir el tema de la fermentación, ¿no? Luego se debe evitar mezcla de granos cosechados hace varios días, ¿no? Siguiente. Bueno, en el proceso de secado, cada zona de beneficio de una empresa debe contar con las particularidades de acuerdo a la realidad de cada empresa o asociación, pero siempre cumpliendo con las características de higiene que indique la norma, ¿no? Todo procedimiento o instructivo, tanto de saneamiento o de higiene, tiene que estar narrado a través de un instructivo o procedimiento que puede ser en digital o escrito, ¿no? En físico. Se deberá contar con una definición de todas las operaciones unitarias. Habrá que describir todos los procesos, incluyendo los parámetros como tiempos, temperaturas, humedad y otros parámetros que sean característicos o propios del proceso de cacao. Durante el secado todos sabemos que todavía se continúan con algunas transformaciones químicas por parte de este recurso y tienen que completarse para poder cumplir con la característica del secado de cacao, ¿no? Y se recomienda hacer los cambios o volteos constantemente del cacao para que exista una ventilación uniforme y un secado uniforme en los granos. Siguiente. Bueno, el ensacado, el almacenamiento y el transporte tienen que cumplir con las buenas prácticas de manipulación, procedimientos operacionales de limpieza y desinfección para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada, tanto biológica, química o física, ¿no? Se debe utilizar el material de yute de primer uso, como hablábamos al inicio de la presentación, y cumplir con todos los requerimientos que indica la norma para cacao, ¿no? Siguiente. Siguiente. Bueno, vamos a ver otro pequeño video también de la Autoridad de Seguridad Alimentaria de Europa en relación a evaluación de riesgos de micotoxinas, con un énfasis en promover la investigación y la recopilación de datos para poder desarrollar la evaluación de riesgos en micotoxinas. Mycotoxin exposure in Europe is relatively low due to strict monitoring and control. But consumers and farm animals in some other countries may have greater exposure to these toxins. Climate change makes this even more challenging. In some countries where there is weak infrastructure and weak control, the consumer is commonly faced with a completely unacceptable burden of contamination. Improving food safety globally requires that countries are able to play their role. So what FAO does at national level is working with national stakeholders to ensure there are effective mycotoxin prevention and control programs in place, including surveillance, for example. EFSA's work in gathering data, expertise and tools in Europe
helps to set food safety standards worldwide. At international level, FAO jointly with WHO provides the independent and neutral scientific advice which underpins the development of the international standards by the Codex Alimentarius Commission, which is the food safety benchmark for the international trade. EFSA's advice in the form of risk assessments. The European Commission uses that advice when they establish their position in the Codex Alimentarius meetings. It is very important the contribution that we get both in terms of data and knowledge from the European countries and from EFSA itself. This body of scientific knowledge from EFSA, member states, European universities and research centres is a growing pool of resources for countries across the world to understand and manage potential mycotoxin risks in food. EFSA is working with a number of European universities on a project to develop tools to assess the risk of mycotoxins, from the way they are synthesized in the microorganisms to their toxicity in a number of species, mostly farm animals and humans, but also how do they occur in the environment as mixtures. Mycotoxin contamination will remain a major global concern until countries are able to implement integrated and sustainable solutions that are adapted to their context. And the global community has a critical role to play in facilitating this. This work on mixtures and mycotoxins can be used to train future risk assessors in Europe, but also to developing countries, bringing data, but also models and knowledge, and potentially support them in their risk assessment practices. Working together at national, regional and international level, we can better understand the challenges brought by climate change and reduce mycotoxin risks to the world's food supply. Gracias. Yo recojo dos puntos importantes que hablaba la colega, por ejemplo, de FAO, ¿no? Los sistemas bastante débiles de parte de algunos países, ¿no? Los que estamos en este grupo, ¿no? Como Perú, ¿no? Y el tema de la data. Claro, ante una debilidad en los sistemas de seguridad alimentaria, no creo que tengamos data de qué mostrar, ¿no? Pero hay que fortalecer, hay muchos instrumentos mundiales para poder fortalecer nuestro sistema de seguridad alimentaria, y hay que involucrarnos en el tema de vincular más la ciencia con la inocuidad de los alimentos, ¿no? Yo les comentaba hace unos minutos que pertenezco a un grupo de evaluación de riesgos químicos. Yo he hecho una consulta ante el Ministerio de Salud para ver cómo nos encontramos en la evaluación de riesgos, no solamente en el ámbito de alimentos, sino también en el ámbito de fármacos, en el ámbito de salud pública. Ante SENASA también se ha hecho las consultas para ver cómo van los avances o la actualización de la evaluación de riesgos en el ámbito fitosanitario, en el ámbito zoosanitario, ¿no? Tenemos que saber en qué situación nos encontramos ante los grandes avances que hay en otros continentes, ¿no? Ven la preocupación que tiene, por ejemplo, la EFSA en relación a los riesgos de las micotoxinas. Hablar de micotoxinas no es comparable con un tema biológico como una Escherichia coli, ¿no? Estamos hablando de riesgos mucho más altos, ¿no? Que causan hasta la muerte, ¿no? Entonces, tenemos que estar vinculados en todo este ámbito de la ciencia para poder dar un fortalecimiento a nuestra cadena de seguridad alimentaria. Espero que les haya atendido a sus inquietudes en relación al tema de la ocratoxina en la cadena de producción de cacao, y quedo atenta a cualquier pregunta que me quieran formular por esta vía. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias por tu bastante práctica y presentación, bastante útil, también por haber
habernos traído a colación estos videos tan importantes, ¿no? Y también poder usar esa información como referencia. Entonces invito por favor a los participantes a presentar sus preguntas para poder responderlas. Aprovecho la oportunidad mientras esperamos alguna consulta, por favor, a través de las preguntas y respuestas de la parte de abajo. No van a haber intervenciones directas de los participantes. Aprovecho también para, antes de cerrar la reunión, invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales a través de, estamos en el Facebook, en el Twitter, en el LinkedIn, en Instagram, también tenemos una página en YouTube. Ahí estamos compartiendo toda la información que generamos, todos los estudios, todos los webinars que realizamos. Ahí están colgados todos estos, como les mencionamos al inicio, y también en nuestra página web. Bueno, no tenemos ninguna pregunta hasta el momento. Por lo visto todo ha estado completamente claro. Entonces, bueno, procedo a despedirnos, no sin antes agradecerle muchísimo a la señora Ana María Coronado por su presentación, también por habernos acompañado en este proceso de la elaboración de las guías, que ha sido, como dije, bastante intenso y con bastante trabajo, tanto por los consultores, INACAL, los comités técnicos de normalización y el proyecto, ¿no? Finalmente, a nombre del Programa Global de Calidad y Estándares y el Programa de Alianza para Países, ambos de ONUDI, y su proyecto en Perú, Fortaleciendo la Calidad en Café y Cacao del Perú, les agradecemos bastante su participación. Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras redes y página web para conocer los siguientes eventos que realizaremos en las próximas semanas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Gracias a todos.